Existen creaciones arquitectónicas y escultóricas que son consideradas obras maestras. Fueron creadas o descubiertas en el periodo antes de Cristo. Estas son las 7 maravillas del mundo. 1. La pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza es la más antigua y la única que aún perdura de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además de ser la mayor de las pirámides, fue ordenada construir por el faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, Keops. El arquitecto de dicha obra fue Gemiunu. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras del Cairo, en Egipto. Fue el edificio más alto hasta el siglo XIV y el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrando en el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de San Nicolai, en Hamburgo. 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Fueron construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II, en una ciudad a orillas del río Éufrates. Hacia el año 600 a.C., el rey de los caldeos quiso hacer a su esposa Amitis, hija del rey de los Medos, un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. Según una leyenda, en cambio, los jardines habrían sido construidos en el siglo XI a.C., pero entonces reinaba en Babilonia Shamuramat, llamada Semiramis por los griegos, como regente de su hijo Adad-Ninari III. Fue una reina valiente que conquistó la India y Egipto, pero no resistió que su hijo conspirara para derrotarla y terminó suicidándose. Pertenece a la Mesopotamia antigua. 3. El templo de Artemisa. Fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y hermosa arquitectura, era considerada una de las 7 maravillas del mundo, tal como lo describió Antipatro de Sidón, quien elaboró la famosa lista. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y jardines colgantes, y el coloso del sol, la enorme obra de Atlas de las pirámides y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí, encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande. Antiprato de Sidón, antología griega. El templo estaba compuesto por numerosos edificios que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. El edificio más antiguo e importante era el templo de Artemisa. Fue destruido por un incendio en el año 356 a.C. 4. Estatua de Zeus en Olimpia. Fue una escultura crisoelefantina elaborada por el famoso escultor clásico Fidias sobre el año 432 a.C., en lo que actualmente se conoce como Olimpia, Grecia, y forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo construido para albergarla. De acuerdo con una fuente contemporánea, aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil. Según Pausanias,
Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. Llevaba la cabeza coronada de olivo y la mirada dirigida hacia abajo. Le conferaría aspecto paternal. En la mano izquierda sostenía una Nike y en la derecha el cetro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios y sandalias eran de oro. El trono era en sí mismo una obra de arte, hecho a base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. El respaldo, los brazos, las patas, los travesaños. Entre ellas iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado, como en el caso de la escultura de Atenea, Partenos. Especial repercusión tuvo el relieve con la matanza de los hijos de Niboe, esculpido en el travesaño de las patas delanteras del trono, al igual que había hecho en Atenas. Para decorar el basamento de la escultura de Zeus, elige Fidias el tema de nacimiento de una divinidad, en este caso Afrodita, y lo trata como un nuevo acontecimiento de orden cósmico presenciado por dioses del Olimpo y divinidades astrales. Pausanias dice que se veía a Afrodita que emergía del mar y era acogida por Eros. 5. El sepulcro de Mausolo en Halicarnaso. Era una tumba monumental de mármol blanco. Fue construida en honor a Mausolo, rey de Caria. Según los historiadores, la vida de Mausolo no tiene nada destacable exceptuando la construcción de su tumba. El proyecto fue concebido por Artemisa II de Caria, su esposa y hermana. La construcción fue comenzada durante el reinado de Mausolo y terminada alrededor de 350 a.C., 3 años después de la muerte y un año después del fallecimiento de Artemisia. La construcción de esta monumental tumba fue encargada a los arquitectos Atiros y Piteos, quienes construyeron una estructura rectangular de 30 por 40 metros. Sobre ella, 117 columnas jónicas en 2 hileras sosteniendo el techo en forma de pirámide escalonada, y sobre este último la estatua de una cuadriga con las esfinges del rey y la reina, alcanzando en conjunto unos 50 metros de altura. Para completar esta maravilla, los mejores escultores griegos de la época tallaron figuras y relieves en su estructura. El número total de estatuas ascendió a 444 aproximadamente. Soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por parte de Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, pero finalmente fue destruido por un terremoto en el año 1404. En 1522, los caballeros de San Juan utilizaron los restos para la reparación del castillo de San Pedro de Halicarnaso. Durante esta época se encontraron una serie de túneles debajo de la construcción que llevaban a los sarcófagos de los difuntos reyes. La tumba fue saqueada por ladrones y por eso ya no quedan restos de ella. 6. El Coloso de Rodas. Era una gigantesca estatua del dios griego Helios, erigida en la isla de Rodas, Grecia, en el siglo III a.C., por el escultor Cares de Lindos. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que nos han dejado los escritores antiguos Polibio, Estrabón y Plinio, y las crónicas bizantinas de Constantino VII, Miguel el Sirio y Filón, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro. La estatua representaba al dios griego del sol, Helios. Su tamaño era de 32 metros de altura y su peso, unas 70 toneladas. 7. El Faro de Alejandría.
fue una torre construida en el siglo III a.C. en la isla de Faro, en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto como faro, con una altura estimada entre 115 y 150 metros. Fue una de las estructuras hechas por el hombre más altas por muchos siglos y fue identificada como una de las 7 maravillas por Antípatro de Sidón. Su altura alcanzaba los 134 metros y en su construcción se utilizaron grandes bloques de vidrio que fueron situados en los cimientos para evitar la erosión y aumentar la resistencia contra la fuerza del mar. El edificio, erigido sobre una plataforma de base cuadrada, era de forma octogonal. Estaba construido con bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. En la parte más alta, un gran espejo metálico que reflejaba la luz del sol durante el día y por la noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera a una distancia de 50 metros. Los restos desaparecieron en 1480 cuando el sultán de Egipto empleó los bloques pétreos de las ruinas para construir un fuerte. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima.